Bienvenidos a otro episodio de Initiative Talks. Estamos retomando esta segunda temporada. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella lleva ya más de 15 años en el área del talento humano, desarrollándolo, capacitándolo y formándose más que nada para ayudar a otros seres humanos a ser mejores. Damos la bienvenida hoy a Cristi Aranda. Ella es gerente de talento humano de Palermo S.A. ¿Qué tal, Cristi? Un gusto tenerte con nosotros hoy en Initiative Talks. Feliz tarde, Claudia. Muchísimas gracias por la invitación y el gustazo es mío estar acá. Realmente un privilegio tenerte hoy, una persona que tiene muchísima trayectoria en el mundo del talento humano, porque estuviste también liderando organizaciones internacionales que están asentadas en nuestro país, ¿no? Asimismo, en realidad tengo 23 años ya. Mira, te hice más joven, ¿eh? Sí, me hiciste más joven, muchísimas gracias. Todos queremos ser más joven. Muchos años ya trabajando con y para las personas. Y también tuve la gran oportunidad de estar formando parte de una organización internacional que es DSH. Es el mayor ecosistema de directores de capital humano. Estuve por 2 años llevando adelante la presidencia y ahora continúo siendo parte de la junta directiva y activando bastante con referencia a todo lo que tenga que ver con los recursos humanos, en trabajar con las personas dentro de las organizaciones. Bueno, y contame un poquito, ¿cómo fueron tus inicios en el apasionante mundo del talento humano? Realmente fue fantástico. Porque mi primera escuela es la docencia, con decirles que fui hasta profesora de educación inicial. No me digas. Sí, pero siempre se me quedó así como algo de que mi sueño era ser abogada. Entonces no inicié directo con la carrera, inicié estudiando notariado en el Alto Paraná, en la Universidad Católica. Y ahí tenía una compañera y un día me dijo, mira, estamos buscando una persona que se tenga que encargar con los archivos. Le dije, mira, yo quiero cambiar de lo que estoy haciendo. En esa época estaba muy metida dentro de la docencia, inclusive ella estaba llevando una dirección académica en una institución y dije, quiero cambiar. Es así como que decía, si estoy estudiando otra cosa, de a poco tengo que iniciar porque después va a ser mucho más trabajoso hacer ese cambio. Y me dijo, mira, ¿no te querés postular? Bueno, me postulé, fui, inicié en la época en una fábrica. En Alto Paraná todavía. En el Alto Paraná. Y empecé yendo a organizar todo lo que eran las documentaciones, porque llevé el conocimiento de las bibliotecas a cómo manejar las documentaciones y empezar a organizar. Pero creo que estuve ahí 9 meses y de repente un día me dijeron, te queremos hablar, y me pasaron al área de recursos humanos por el perfil que en ese momento ya tenía. Estaba en los últimos años de la carrera de Derecho, más la docencia que tiene que ver con capacitación, desarrollo, y me fui a manejar todo lo que tenía que ver con temas legales en recursos humanos. Pero muy diferente a hacer temas legales, a hacer lo que hoy están haciendo, ¿verdad? Sí, pero así era un híbrido. Los recursos humanos eran muy diferentes, ¿no? Los recursos humanos, la forma de organización que hoy tienen las empresas, era cerrar salario y empezábamos tímidamente a trabajar con todo lo que era desarrollo, capacitación, formar. Se estaba iniciando en las empresas a trabajar con 5S, con la ISO. Era otros momentos. 23 años atrás parece poco, pero claro, es bastante tiempo quizás atrás. En ese momento era algo más como contractual nomás, la relación que había entre la empresa y el colaborador, ¿no? Exactamente, el tener todo organizado porque se tenía que pagar salario. Era en la época también que IPS estaba pasando de la forma muy manual a lo informatizado. Había mucho trabajo y mucho camino por explorar en esa época, pero ya se empezaba a hablar, se tiene que trabajar y formarle a los colaboradores. Ese era el inicio. Y también empezar nosotros a trabajar, a demostrar la valía del área en las empresas. Porque antes era, ustedes hagan los contratos, tráiganle a las personas para que trabajen, algunas que otras actividades, y hasta ahí se llegaba. Como Día del Trabajador y así, día fin de año más o menos, ¿verdad? Fin de año, hacer todas las documentaciones, que son bastantes, porque la relación con el Estado tiene su trabajo administrativo, ver los uniformes, y yo que estaba en fábrica eran los EPIs, pero era muy interesante porque empezamos a traer gente de otros países que venían a hablarnos 5S, empezaban a hablarnos de las relaciones, cómo generar la productividad
en las personas, y eso tenía que ver mucho en la relación, el de verle como seres humanos, como personas que tienen emociones, que hay que motivar, no solamente que vengan, cumplan y que haga así de forma muy mecánica las tareas y llega el horario, termina y se va. Yo pasé por esa transición y fue bastante interesante y me sirvió muchísimo. Mi primera escuela, que siempre digo que es la docencia. Después hubo un impasse ahí, tanto que tenía que hacer grandes cambios en mi vida personal, de mi familia, y apareció la oportunidad de venir de vuelta. O sea, yo vivía en el Alto Paraná, pero yo soy luqueña. Okay. En aquella época, por ciertas situaciones, fui a vivir allá. Entonces, estaba en un proceso que quería retornar y apareció la oportunidad. Me dijeron, hay una vacancia en aquella época, Tabacos del Paraguay, que hoy es Palermo, para venir a encargarme del área de recursos humanos. ¿Y viniste con tus hijos? Vine así, ni pensé mucho lo que es, ¿verdad? Ni pensé mucho, tal es así que ni siquiera me tomé 2 días libres para hacer mi mudanza. Yo dije, bueno, yo me voy y me voy. Y así era un híbrido que daba 3 días a la semana en la empresa anterior para hacer la transición del traspaso, para dejar todo en orden. Y yo salía a la tarde de mi lugar de trabajo, hacía el viaje de Hernandarias hasta Asunción, y al día siguiente yo empezaba a trabajar agarrando todo lo que tenía que recibir en ese momento también de la transición de la persona que estaba dejando el puesto. Entonces estaba con muchísimo ánimo y más que nada amaba y me encantaba lo que hacía como hasta hoy, pero tenía una dosis extra porque había tantas cosas por hacer, tenía tantas cosas en la cabeza, era como que quería atropellar, ¿verdad? Pero en realidad no se puede atropellar, se tenía que dar pasos y pasos de forma secuencial, y fue una linda experiencia esa transición. También de venir de una cultura muy diferente, hay que entender que el este es una ciudad fronteriza, entonces hay mucha transculturación. Sí. ¿Ves mucho cambio entre trabajar en Asunción y trabajar en frontera? Hay cambio cultural principalmente. Hay que entender que la gente del este, más todavía en aquel entonces, eran mucha gente que iban de diferentes ciudades, con diferentes formas de ver, de hablar, de hacer. También entra a tallar mucho el idioma, se consumía mucho lo que ocurría al lado brasileño, entonces había mucha cultura brasileña allá, y venir acá y era totalmente diferente. El tener que ver mucha más gente, el tráfico en ese momento. Acompañé el crecimiento de la ciudad de Asunción porque regresé hace 14 años, y el boom del crecimiento de Asunción, que fue bastante interesante. Con eso también el tener que ajustarnos a cómo funcionar, porque salir de una ciudad, irte a otra ciudad, acá en el departamento central, todos sabemos que es un caos, un desafío, ¿verdad? Y es un desafío, y tener que saber sobrellevar. Hemos avanzado mucho en eso, gracias al COVID. Una de las cosas buenas que dejó es que nos mostró que podemos trabajar desde las casas. Hay otras formas de hacer la tarea, de hacer que sea mucho más llevadero el tema de que estamos todos aglomerados en un solo lugar, ¿verdad? Y que va a tener una transición también de cómo vamos a ir organizando, ¿no? Esto ya a futuro para adelante. Y bueno, venir a tener que congeniar todo eso fue un lindo desafío. Hasta la forma de hablar. Sí. Era diferente. Así, una de las cosas es, allá en la fábrica donde estaba, las personas hablaban guaraní y portugués. No te hablan español, por ejemplo. Entonces yo venía acá y a veces me acercaba y hablaba el guaraní porque ya formaba parte de mi costumbre, y así me hablaban en un correcto español. Pues ya te diste cuenta, algo acá sí, me están... es diferente, acá ya es diferente. Algo acá es diferente. Allá, como no se conocen bien, te vas y sos el mismo, te mostrás tal cual sos. Sin embargo, acá es como que primero te miran, te observan y después recién se abren. Eso fue lo que yo experimenté. También hay que entender 14 años atrás, ahora es diferente. Ahora esta nueva generación son mucho más espontáneos. Muy diferente a la generación que yo encontré cuando volví hacia estos lugares.
¿Vos decís que cambió la gente en el sentido de que antes era a lo mejor más preocupada de cómo uno se veía y hoy la gente está como más libre con eso? Diría que sí, ¿verdad? Nunca tenemos que agarrar el todo, es general. El todo no existe, pero sí, yo creo que ahora los jóvenes no viven con muchas creencias, están más sueltos. Y eso tiene que ver porque nosotros somos también los padres que les criamos a estos hijos que hoy en día se están insertando en todos los lugares, ya sea a nivel de estudio, en la política, en las empresas, vienen con una crianza diferente. Ese es un desafío para un gerente de talento humano hoy. No solamente para el gerente de talento humano, sino que principalmente para los diferentes gerentes de áreas y jefes. ¿Por qué? Porque el gerente de talento humano en una organización es el que impulsa las acciones, las actividades. Pero el que realmente es el microgerente de recursos humanos es el situacional. Por ejemplo, un jefe de ventas, un gerente de ventas, ese es el verdadero jefe de recursos humanos. Porque ese es el primer filtro con quien la persona, con quien el colaborador va a tener que lidiar. En una segunda, tercera o a veces última instancia, entra a intervenir el gerente de recursos humanos. Y nuestro desafío es formarle a estas personas que están liderando a que tenga esa sensibilidad de manejarle y que le miren como seres humanos a sus colaboradores, además de exigirle toda la parte técnica del conocimiento y de llegar a las metas y a los objetivos. ¿Y qué hace que un líder sea efectivo entonces en esta instancia situacional que nos planteas? Primero, la formación. Es muy importante entender que el ser jefe tiene que ver muchísimo con manejar varias disciplinas, tener varias habilidades, muchas competencias, tanto competencias duras como las blandas, las que tanto hoy se habla. El saber gestionar, el saber guiar, inspirar, que hoy todos hablamos de inspirar, porque realmente es así, a los colaboradores se lo conquista. Y esa conquista es de todos los días. No es solamente de una vez, sino que todos los días el mostrarnos interesados, el entender qué es lo que está pasando en cada momento de su vida laboral. ¿Es mucho trabajo? Sí, es mucho trabajo. Es un enorme trabajo el que estás planteando. Pero es súper apasionante, porque no todos también nacen para ser jefes. Hay muchísimas personas que son profesionales con un altísimo potencial y que es mejor que quede ahí, porque si no tiene, porque el ser líder es algo innato. Podemos formar, claro que podemos formar, pero un mejor líder es aquel que ya lo trae en sí y vamos potencializando. Y sí podemos desarrollar a otros líderes, sí podemos desarrollar. Pero tiene que tener algo ya antes. Yo creo que todos tenemos un poco de liderazgo. Por eso yo nunca hablo del todo. El no definitivo en estos casos para mí no existe, porque se puede formar. Pero ¿cuál es la clave para mí? Que la persona quiera. La actitud. La actitud. Yo tengo que querer ser líder. Y hay gente que tiene toda la pasta y dice, ay no, déjame nomás acá tranquilo, yo quiero hacer lo mío, a mí me gusta como soy. Pero sin embargo son esos líderes que igual están manejando equipos a quien se le escucha, que cuando hablan todo el mundo para escucharle. Esos son esos líderes innatos. Ojalá que a todos pudiésemos elegirle y tenerle, pero no tenemos los espacios y también el jefe, además de las habilidades blandas, también tiene que tener conocimiento y es muy importante la preparación continua de los líderes. Vos proponés una perspectiva diferente, Cristi, cuando hablas de hay que conquistar al colaborador. Y te planteo esto porque mismo de pasar de esta relación contractual de empresa y funcionario, porque antes era el funcionario, cumplía una función, ¿verdad? Y hoy día que tengas que decir que a esta persona que está cumpliendo una función se le tiene que conquistar, es realmente un trabajo adicional que se tiene que hacer, además de lo que está dentro de lo que operativamente te corresponde dentro de la empresa. Sí, la conquista es de todos los días. Y así son en todas las relaciones de nuestras vidas.
Nos conquistamos con nuestras parejas todos los días, nos conquistamos todos los días con nuestros amigos, inclusive con nuestros hijos. Coste que en la familia hay incondicionalidad. Claro, la En otros sangre trae espacios, incondicionalidad sí, de repente. hay claro. ya ciertas condiciones para poder manejarse, pero la conquista es de ambos lados. Yo siempre digo, todos los días hago mi mayor esfuerzo para que mi jefe diga, hoy decido continuar teniéndole a Cristi acá en la compañía. También me corresponde a mí. O sea, Desde el vos otro es conquistar lado, al jefe y conquistar al colaborador, a ex- ambos. a ambos. Y el jefe, como le tiene que conquistar todos los días a ese colaborador para que ese colaborador no vaya y no busque otra oportunidad, así también ese colaborador tiene que conquistarle todos los días al jefe. ¿Cómo nos conquistamos? Con la sinceridad, generando vínculos, siendo profesionales, cumpliendo con lo que pactamos, porque los contratos laborales son acuerdo de partes, en donde uno dice, yo te doy esto y vos me das esto. Y de la mejor calidad posible, cumpliendo, siendo sincero, siendo honesto. O sea, hay muchos elementos que tienen que intervenir dentro de esa conquista, porque los contratos, los acuerdos entre el colaborador y entre la patronal son acuerdos de partes. Ambos tienen que poner su grano de arena para que eso funcione, no es solamente de un lado. Eso también es algo bastante que suelo escuchar, bastante interesante, de que tenemos que conquistarle al colaborador y tenemos que dar todo, pero en realidad sí, pero una parte, la otra parte le corresponde al otro lado. Qué interesante Es una lo que tocas, relación. porque seguramente habrás escuchado este tema de la gestión de la felicidad, ¿verdad? Qué difícil para un líder que se le diga, hola, vos sos responsable de la felicidad de otra persona. No sé si de repente es algo muy extremo, yo lo siento que es una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Llegó una época que se hablaba mucho gerente de la felicidad. Sí, Es cuestión de semántica, digo yo, pero yo no me puedo hacer cargo de la felicidad de otra persona tal cual estás diciendo. Y mi rol es hacer de que, por ejemplo, Claudia dé su mejor versión dentro de la compañía para que ella se sienta a gusto, para que ella se sienta realizada, pero para que también la compañía cumpla con sus objetivos. Las que no son ONG, igual inclusive las ONG tienen que salir a atraer personas que tengan que estar aportando para que esa institución continúe, o las instituciones públicas, todos nosotros nos vamos detrás de un objetivo, y las empresas privadas nos vamos detrás de generar rentabilidad, porque todo eso que se exige hoy en día tiene un costo. Una vez dije eso y fue muy interesante. Una persona me dijo, sí, pero hay muchas cosas que podemos hacer sin gastar ningún centavo. Sí, podemos hacer, pero igual a mí me están pagando el salario. Y para que me paguen el salario, la empresa tiene que facturar. exactamente Producir, sí, claro. no, tiene que ser rentable, porque si está parity, no me va ni siquiera a poder pagar el salario. Mira, eso también desmitifica un poco cómo evoluciona el tema de recursos humanos, porque antes se veía mucho, para empezar, vos sos abogada, ¿verdad? Como Sí. que salís del estereotipo normal de quien ocupa una gerencia de talento humano, ¿verdad? Pero en algún momento se veía como que recursos humanos era como solamente lo soft, y quizás no participaba de un directorio en el sentido de decir, este es el aporte en números, este es el aporte en productividad. Y vos lo que estás marcando es claramente de que uno es un acuerdo entre dos partes, ambos tienen que cumplir. Y lo otro que tiene que haber, tiene que tener la paridad, tiene que alcanzar el equilibrio. El equilibrio. Y todos tenemos que ir detrás de un fin común, que es el logro del objetivo, la meta de la compañía, y en el caso de donde yo vengo, que es una empresa rentable, porque tiene que responderle a los accionistas, tiene que responderle a los empleados, tiene que responderle al Estado, porque también se pagan impuestos. O sea, hay muchas cosas que se tienen que ir cumpliendo. O sea, que no todo es... me fui a un curso en una oportunidad y dijeron, todo genial lo que se plantea hoy, pero hay que entender que tenemos que manejar las organizaciones y no volverle tampoco un circo, ni volverle un lugar donde sea de miedo. Entonces el equilibrio es muy importante. Bueno, ¿y cómo mantenés entonces el enfoque en resultados y a la vez sin perder de vista el bienestar de los colaboradores? El enfoque en resultados es ganar y ganar. ¿Quién no quiere ganar, Claudia? Todos quieren sentir que ha ganado, y eso es ahí entra a tallar muchísimo.
y mirar la importancia de la comunicación. Hay que comunicar, hay que decir qué se va a hacer, qué se tiene que lograr, hay que comunicar los tiempos y lo más importante, comunicar los logros, comunicar dónde estamos parados. A veces no logramos, pero tenemos que comunicar dónde estamos parados porque los equipos funcionan cuando están siendo equipo, cuando se trabaja en conjunto. Nadie sale solamente por su lado y solo. Más todavía cuando es una organización más numerosa, grande, que tiene diferentes aristas y muchas cosas que se tienen que ir trabajando por dentro. Hoy estás hablando de integración de equipos. ¿Cómo haces para integrar hoy a esta generación joven que tiene que convivir con lo famoso, las generaciones anteriores? Entonces vos escuchás a alguien que te dice, este es un boomer, este es un chico de una generación de cristal. ¿Cómo haces? Porque son realmente formas de pensamiento muy dispares. Y estamos transitando en eso. Para mí es todos los días ir descubriendo, porque hoy en realidad nunca hay una sola fórmula que le puede funcionar a todos, sino que lo que existe es entender, observar, ver y más que nada escuchar, por esa escucha activa, el de compartir, que la comunicación sea ida y vuelta. En realidad nosotros, porque me considero, no soy boomer, soy todavía. No, ya no vas a hacer. Ya no voy a hacer. Pero sí es tener la mente abierta. Y es una transición. Es aprender, es vivir el día a día. Y yo creo que todas las generaciones fueron pasando por lo mismo. Solo que ahora hablamos más. Ahora la comunicación y la información le llega a todos en forma tecnológicos fueron muy importantes. Sí, la tecnología hoy nos da la posibilidad de ir teniendo conocimientos. Lo que pasa allá en la China, en el instante se sabe acá en Paraguay y viceversa. Entonces eso hace de que tengamos una mirada diferente y también tenemos más conocimiento y más acceso al conocimiento de la información. Eso nos ayuda muchísimo. Entonces nuestra transición es mucho más rápida. Pero que sí decimos, ¿cómo vamos a congeniar estos chicos que vienen, que tienen su forma de ser y su forma de trabajar bastante diferente? Pero sin embargo ellos son el futuro. Ellos son los que van a venir a ocupar nuestros lugares como líderes. Ellos son los clientes en el mercado. Entonces tenemos que empezar a girar, a mirar, a entender y ser lo bastante adaptables y flexibles para empezar a trabajar con lo que es el futuro. ¿Cómo generás lealtad ahora con los chicos más jóvenes, que ellos son como más leales a sí mismos? No sé si hay una lealtad a cosas específicas, pero es un poco complicado hoy, ¿o no?, generar esa sensación de pertenencia y lealtad a una empresa quizás. Lo interesante de la lealtad cuando se hablan con los jóvenes es que ellos también nos van marcando la pauta de cómo funcionar. Nos están enseñando a no callarnos, porque nosotros somos una generación que aprendimos más conformista, a callar, más conformista, sí, más respetuosa, decíamos nosotros, ¿verdad? Y más respetuoso, porque uno puede decir todo lo que quiere pero decir. Pero nosotros creíamos que era respeto, así tipo, pero no le estás haciendo sentir mal a la persona. No estaba mal, pero era lo que nos correspondió vivir y era lo necesario para que nosotros podamos trascender. Pero era lo que nos enseñaron. Nosotros somos el producto de los que nos enseñaron. Claro. Y ahora nos vamos transformando porque vamos aprendiendo nuevas formas. Estos jóvenes son leales a ellos y ellos nos están mostrando a ser leal a uno mismo. ¿Y qué es lo genial de esto? Si yo soy leal a lo que yo siento, a lo que yo deseo, posiblemente voy a buscar el mejor lugar donde va a salir mi mejor versión. Ahora, para encontrar dónde va a salir mi mejor versión, tiene un tema de que va a haber mucha movilidad y no estamos acostumbrados a la movilidad. Antes nosotros cuando mirábamos los currículum, ¿qué es lo que hacíamos? Esta persona estuvo tantos años en un lugar. Esta persona se queda, ¿verdad? Sí, eso decíamos. Hoy en día, ¿sabes qué estamos mirando, Claudia? Esta persona estuvo un año en un lugar, estuvo un año en otro lugar, estuvo un año en otro lugar. Le llamamos para las entrevistas y tenemos otro tipo de conversación. Le escuchamos y entendemos qué fue lo que hizo que se haya movido, porque ya viene con algo interesante. Tuvieron la experiencia de aprender diferentes culturas y ya pueden tomar decisiones incluso más rubros, ¿eh? Sí, que puede alimentar al negocio. Entonces las miradas son diferentes, pero nosotros también
pasamos por una transición para aprender eso y continuamos. Yo considero que yo particularmente continúo en esa transición, pero para eso también tenemos que participar, estar presentes, pasar por los procesos. Hoy en día nos dicen mucho, bueno, salir de la operatividad. Yo considero que cada tanto los directivos, los gerentes tenemos que entrar en esas operatividades para ver cómo funciona todo, porque también alimenta nuestro conocimiento. O sea, todo lo que lleva a un equilibrio y no irnos a las polaridades, alimenta. Bueno, ¿y qué importancia tiene la capacitación en todo este desarrollo del equipo? Es fundamental. Es fundamental. La formación continua hace de que, primero, que nuestra mente se abra a las infinitas posibilidades, a aprender lo que está ocurriendo, a alimentarnos de las experiencias inclusive de otras personas. Cuando nos vamos a los cursos, nos vamos adentro de los programas, a las universidades, a los lugares así como Initiative, en donde escuchamos diferentes experiencias. Mira un poco, esto yo puedo hacer, esto yo no lo había pensado, y eso solamente se puede lograr compartiendo y participando en los programas de estudio. Dentro de las empresas, hoy en día muchísimas empresas en Paraguay estamos abocados en generar programas y desarrollos que alimenten lo que la compañía en ese momento necesita, pero ya conforme a una estrategia de negocio. Decimos, esto nos sirvió hasta acá, pero ahora para poder llegar a nuestros nuevos objetivos tenemos que traer gente. Voy a hablar de mi negocio, que es recursos humanos. Hoy en día todo el mundo está buscando talentos de personas que manejan cultura dentro de una compañía. ¿Por qué? Porque hoy se entiende que la cultura es muy importante y hablamos de esa cultura de cómo hacemos las cosas. No es la cultura abstracta que a veces nos viene en la cabeza, sino que cómo estamos haciendo las cosas. En cada organización. ¿Cómo son nuestras políticas? Sí, ¿cómo son nuestras normativas dentro de la compañía? ¿Cómo son nuestros procesos, nuestros procedimientos? Eso es lo que nos marca el camino de cómo se hacen las cosas. Y eso, cuando se sostiene y da un resultado, a eso le llamamos cultura. Bueno, y ahora quiero hablar un poquito más personal, ¿verdad? ¿Cómo es Cristi mamá? ¿Y qué podés llevar de la maternidad al trabajo? ¿Te sirven los aprendizajes en la casa a cómo lidias el día a día? Porque son justamente tus hijos, son aquellos que están ingresando a la fuerza laboral, exactamente. Ahí me tocas una parte sensible. Tengo 3 hijos. Un hijo de 32 años, hoy en día ya es un profesional en el área de la tecnología. Tengo una hija que tiene 24 años, que está incursionando en el área de marketing, y el de 20 años, que es el último también, muy direccionado hacia la parte de tecnología. Ellos son mis mejores maestros, ¿sí? Definitivamente. Si podemos lidiar con nuestros hijos en la casa, yo creo que podemos lidiar con otras personas ya fuera de la casa, porque ellos nos llevan a los límites. Y hoy en día la crianza es diferente de como a mí me criaron, que era mucho más rígido. Ahora se negocia, sí. Hoy en día negociamos, hoy en día conversamos, hoy en día planificamos, hoy en día hablamos de los objetivos. Hablamos de los no negociables, son los acuerdos como si fuesen un contrato, y inclusive dentro de todo eso tenemos que mostrar cariño, tenemos que hacer sentir cariño, y tenemos que sentir nosotros el cariño dentro de todo lo que hacemos. Considero que soy muy bendecida porque tengo hijos que son maestros. Como mamá nadie me preparó para ser mamá, nadie me preparó. Fui aprendiendo de lo que aprendí, de cómo me criaron, de cómo fui viéndole a otras mamás. Y bueno, siempre digo, tengo una hija que tiene una opción de vida de pareja diferente, así es que voy a tener todo nueras en esta vida. Tengo un hijo con TDAH, entonces la vida me presentó situaciones muy interesantes que cuando empecé a vivirles, yo no estoy preparada para esto, me prepararon para lo normal, para lo que generalmente se acostumbra, claro, sí, lo que eran los estándares. Pero esto, no. Entonces digo que son mis maestros, y le agradezco a la vida por todo eso, porque eso me vuelve mucho más sensible, me vuelve más empática. Puedo entender muchas otras cosas con decirte el trabajar
con Agustín, que él está trabajando inclusive hoy en una empresa muy importante. Vez pasada le estaba viendo a un compañero y dije, uy, ahora me doy cuenta qué es lo que a él le está dificultando, porque capaz que tenga en su cabeza las informaciones pasan muy rápido, entonces le cuesta más transmitir a través de las palabras. Pero si Agustín no hubiese estado en mi vida en la forma que él está, yo no iba a poder entenderle a un compañero de trabajo. ¿Qué legado te gustaría dejarle a tus hijos? El legado de la honestidad, siempre hablo mucho con ellos, de la honestidad, el ser sincero con los demás, pero principalmente ser sincero con ellos mismos, ser honestos con ellos, porque es lo único que realmente nos posiciona, es nuestra marca personal, y la honestidad, la sinceridad, el respeto es el legado que dentro de toda la justicia yo recibí de mi familia. Y es lo que yo también deseo, que ellos sean leales a ese patrón familiar. Y también es el que abre las puertas dentro de la sociedad. ¿Qué consejo le darías a una persona que hoy quiere ingresar a este mundo, que está intrigada por las personas? Porque de verdad que yo creo que de todos los departamentos, quizás el más complejo es justamente el que tiene que ver con talento humano, donde no hay fórmulas exactas. No hay ninguna fórmula, es que se animen, que ingresen, que conozcan, que pongan toda la pasión para aprender, para observar, porque sí, pueden manejar personas, pueden trabajar en cualquier área. Cuando uno puede lidiar con todo lo que va ocurriendo dentro de un grupo de personas, el de tener ese juego de cintura, el ser flexible, el mostrarse también como un ser humano, no solamente ver a los otros, sino que mostrarse como tal, y también siendo lo muy profesional que uno es, siempre estar aprendiendo, nunca cansarse para formarse, estar abierta. Algo muy interesante, las personas que trabajan en el área de recursos humanos le conocen a la compañía desde arriba, porque trabajamos con los procesos, trabajamos con los manuales de funciones, trabajamos con la arquitectura organizacional, estamos ahí también trabajando, negociando continuamente, siendo ese representante. Siempre digo, la gente que trabaja en el recurso humano están parados en el medio de la calle, porque son representantes de la compañía ante los colaboradores, pero también tiene que saber lidiar para que estas personas estén cómodas y sientan ese mi hallo en este lugar. Nuestro trabajo es apasionante y es sumamente importante, y es lo más estratégico que existe. Si no hay un equipo preparado, formado, alineado, no se va a poder lograr los objetivos. Nosotros podemos traer los mejores planes, podemos construir las mejores estrategias, pero si no hay personas que las ejecuten, no se va a lograr. Así es que es un área bastante apasionante. Así es, definitivamente. Y ya para ir cerrando, ¿cómo definís una cultura organizacional exitosa? ¿Y qué tiene que hacer una empresa para poder fomentar eso dentro de sus organizaciones? Teniendo objetivos claros, que esos objetivos claros sean comunicados, que se generen esos vínculos, porque al final dentro de una compañía, dentro de una organización, todo está detrás de un mismo objetivo, que se genere esos vínculos desde el respeto, desde la sinceridad y hablar mucho, contar y escuchar. Eso es lo que lleva al éxito, porque cuando uno tiene claridad de qué tiene que hacer, cuándo tiene que hacer, para cuándo tiene que hacer, y trabajamos el plus del compromiso, imposible que una empresa no llegue al éxito. Sí o sí tiene que llegar. Bueno, gracias, Cristi. Vos sabés que aprendimos mucho el día de hoy. Para nosotros es un placer tenerte aquí, ¿verdad? Esta es tu casa, así que te esperamos siempre. Muchísimas gracias, Claudia, por este espacio. Muchísimas gracias por darme la oportunidad. Y bueno, realmente me sentí muy a gusto y estuve dentro del meollo.
así culminamos otro episodio de Initiative Talks, hoy conociendo acerca de esta mujer fantástica que nos ha hablado acerca del liderazgo, del talento, de cómo tener una cultura organizacional exitosa. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo y nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao.